bendiga en esta noche, Iglesia Elim. Damos gracias al Señor que nos permite una semana más estar reunidos para tener nuestro altar familiar, familias buscando el rostro del Señor. El día de hoy hablaremos del perdón como un estilo de vida. Previamente al mensaje leíste junto con tu familia Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. En este pasaje, Cristo nos enseña la parábola de los dos deudores, donde aprendemos más acerca del perdonar y ser perdonados. Pedro comprende que Jesús quiere que perdonemos a todos los que pecan contra nosotros, pero supone que debe de haber un límite para el perdón. Piensa que es muy generoso al sugerir que tal vez podemos perdonar al hermano hasta 7 veces. Y se sorprende cuando Jesús le dice que perdone no 7 veces, sino 70 veces 7. Ante este tema, pensemos, ¿por qué el perdón debe ser parte de nuestra vida cristiana? Por eso, el día de hoy aprenderemos 3 razones sobre el perdón, el cual es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido a quien por alguna causa le ha causado a usted algún daño. La primera razón del perdonar es porque somos seres imperfectos. Leamos Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En el pasaje que acabamos de leer, Pedro reconoce que en esta vida podemos experimentar en cualquier momento una ofensa en nuestra contra, porque convivimos con personas imperfectas al igual que nosotros. Nos tiene que sorprender que en algún momento de la vida enfrentemos una situación donde alguien nos pueda causar un daño. Más bien debemos estar preparados para saber cómo afrontarlo. Pedro lleva esta inquietud ante Jesús y el Señor le aconseja. Diremos que Jesús es el único que puede ayudarnos cuando estamos pasando por un momento así. Su palabra nos ayudará a enfrentar dicha situación. Debemos aceptar esta realidad para tener un corazón preparado y dispuesto a hacer lo que Dios nos ha enseñado, que es perdonar. Hay personas que al pasar por una experiencia así, llegan a sufrir y a caer en depresión, pero Jesús siempre tiene una palabra que nos ayudará. La segunda razón para hacer del perdón un estilo de vida es porque necesitamos aprender a perdonar. Perdonar debe de ser a la manera de Dios y no a la del mundo. Muchas personas dicen: bueno, yo perdono, pero no olvido. Otras, en cambio, señalan drásticamente que nunca podrían perdonar a alguien que les ha hecho daño. Algunos cristianos, como Pedro, piensan que perdonar tiene un límite. Hasta 7, dijo Pedro, pues quiso ser más generoso que la tradición de aquel tiempo que decía que se podía perdonar 1, 2, 3 veces, pero a la 4ª vez ya no. Pero nosotros tenemos nuestro máximo ejemplo en Jesús, de cómo Él nos perdona de nuestros muchos pecados. Lee conmigo el Salmo 86, versículo 5, donde se nos muestra que uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es perdonador. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Perdonar será una decisión que en muchas ocasiones no nos nacerá, pero que es necesario hacer, pues Cristo nos señaló que es algo que debemos sí o sí otorgar. Ahora lee conmigo el Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 3 y 4. La palabra del Señor dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Jesús es nuestro ejemplo de cómo debe ser nuestro perdón. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, la Biblia nos demanda que perdonemos como Cristo nos perdonó. La Escritura nos menciona: soportándonos unos a otros
y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo no nos echa en cara nuestras faltas. De la misma manera, si decides perdonar, ya no vuelvas a traer a la mente aquel asunto que ya fue algo que decidiste perdonar. Respecto al perdón, no tenemos que dejarnos influenciar por las ideas del mundo o de la gente. Más bien tenemos que ir a la palabra para renovar nuestra mente y así poder perdonar a la manera de Dios. Por último, la tercera razón que gozamos al perdonar es que el perdón nos traerá bendición. En la parábola de los dos deudores, se nos dice que la consecuencia de no perdonar a los semejantes sus ofensas es que eso nos expone a un juicio más severo por parte de Dios. En Mateo 18:34 leemos, hasta que le pagara todo lo que debía. Realmente significa una condena perpetua que jamás podría pagar. De la misma manera, el hombre pecador tampoco podría pagar jamás la deuda que tiene para con Dios, la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. El Señor enseñó que el perdón debe darse en proporción directa a lo que fue perdonado. Al primer siervo se le perdonó todo y él a su vez debió haber perdonado todo. Al creyente, Dios le ha perdonado todos sus pecados por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando alguien peca en contra de él, debe estar dispuesto a perdonar de todo corazón a su ofensor, sin importar cuántas veces ocurra la ofensa. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si queremos andar en la voluntad de Dios, debemos perdonar. Cuando perdonamos, gozamos de la bendición de poder amar de verdad. En Proverbios 17:9, la Biblia nos enseña, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Recuerda, somos libres para amar. Cuando perdonemos, estaremos dispuestos para tener una comunión con Dios de acuerdo a sus santas ordenanzas. Nunca olvides lo que Jesús hizo como hombre y murió en una cruz para que su sacrificio por nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados y el regalo de la salvación y de la vida eterna. Por su sangre, Él nos hizo libres de nuestra deuda. Renunció al derecho de cobrarnos cada uno de nuestros pecados. Suspendió la deuda. Pero Jesús no solo nos perdonó, Él nos pide que hagamos lo mismo con otras personas, que seamos capaces de perdonar sus ofensas. Por eso, yo en esta noche te quiero preguntar, hermano, ¿estás preparado para perdonar de verdad? ¿Estás listo para perdonar a la manera en que Dios también nos perdona a nosotros? Yo te invito a que hagamos una oración a Dios y que en esta noche le pidamos a Dios que Él nos ayude por medio del poder de su Espíritu Santo a poder perdonar cualquier ofensa que nosotros hayamos sufrido por alguna persona a nuestro alrededor. Es lo mejor que podemos hacer porque el perdón nos hace libres, el perdón nos libera y el perdón nos permite caminar en la verdad de nuestro Señor. Oremos a Dios en esta noche. Señor, en este momento te pedimos en esta oración que tú nos ayudes a perdonar. Que tu palabra renueve nuestro pensamiento y veamos conforme a la obra que tú has hecho por nosotros. Nos has perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, nos has perdonado. Y de la misma manera nosotros tenemos que perdonar. Muchas veces nuestro corazón se llena de dolor, de amargura y resentimiento por las cosas que hemos sufrido, por las situaciones que hemos vivido. Pero te pido, Señor, en la obra de tu Espíritu Santo, que tú sanes todo corazón y nos permitas perdonar. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes, que estén dispuestos a disfrutar la bendición del perdón. Porque así como nos has hecho libres cuando te hemos pedido perdón,
así también nosotros podemos gozar plena libertad y pleno amor al perdonar a quien nos ofenden. Ayúdanos a ser ejemplo conforme a tu palabra. Dirígenos conforme a la sabiduría de tu Espíritu Santo y que tu poder nos ayude a hacer esto una realidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues familia, muchas gracias por conectarse en esta transmisión. Les mandamos un gran saludo y recuerden, cada viernes que tenemos nuestro altar familiar, como familias estamos buscando el rostro del Señor. No desaproveches esta oportunidad. Reúne a tu familia, ten este tiempo devocional y sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Nos despedimos por esta semana y les recordamos, como en cada transmisión, sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga en esta semana, Iglesia Elim. Bendiciones.